tardes, nos encontramos entonces con esta segunda parte del día de hoy. Comenzamos con las mesas de debate. Nos encontramos con la doctora Jacqueline Noriega, de la Universidad Nacional de San Luis, que va a coordinar la mesa de dirección de trabajo finales. Les recordamos que pueden participar de esta mesa a través del enlace, aquellos que se han anotado desde el formulario para participar. También pueden hacer sus comentarios a través de nuestro enlace en YouTube. Y también van a escuchar algunas intervenciones de los que estamos presentes en este aula I6 de la Facultad de Informática en la Universidad Nacional del Comahue. Le damos la palabra entonces a Jackie, que nos va entonces a contar de qué trata esta mesa. Bueno, buenos días, buenas tardes casi ya a todos los que están siguiéndonos a través de los distintos canales de comunicación que hemos tenido, que hemos entablado para este workshop que estamos inaugurando en el día de hoy, y que tuvimos la importante visita de Gloria hace un ratito, ¿no? Ofreciéndonos algunas de sus ideas, que obviamente vamos a ir retomando en estos días también que tenemos por delante de trabajo. Quiero darles la bienvenida, como decía Karina, y a su vez agradecerle a la maestría por invitarme a participar y a coordinar este espacio, y darles la bienvenida a todos, a todas y a todos a estas mesas que van a ocurrir esta tarde, que van a ser 3. Estamos inaugurando ahora este espacio. La idea del espacio de las mesas de trabajo tiene que ver con provocar intercambios y entrar en diálogo entre los docentes quienes estamos trabajando como tutores, como docentes responsables de los distintos espacios de la MED, y estudiantes de la MED que estén, estudiantes egresados, quienes nos hayan estado acompañando en estos años y en este tiempo actualmente cursando en el marco de la tercer cohorte. El año pasado, en el primer workshop, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre algunas cuestiones interesantes, digamos, que nos interesan en particular a docentes, a estudiantes y también a la gestión de la carrera respecto a los trabajos finales de esta maestría en enseñanza en escenarios digitales, que tienen características muy particulares, ¿no? Estos trabajos finales. Como dinámica de la mesa, les decía recién lo del diálogo, entonces es muy importante la interacción. Así es que desde este momento los y las invitamos a participar, a interactuar, a poner sus opiniones a través del canal de YouTube, que van a ser recuperadas también por compañeros aquí presentes, para poder para poderlas tener en cuenta, digamos, en esta mesa de debate, y también a quienes están siguiéndonos a través del Meet, ¿no? Poder un poco intercambiar ideas y obviamente hacer circular la palabra. La idea no es que yo venga a darles una conferencia o una charla unidireccional sobre lo que implican los trabajos finales de la MED, sino que hagamos una instancia de intercambio. Por esa razón, yo he estado pensando y hemos acordado también. Se silenció el micrófono de Jackie. No sé hasta dónde escucharon, pero bueno, un poco gracias a Alejandro que ahí nos alertó sobre el cierre del micro. Bueno, esto, ¿no? La idea es poder intercambiar inquietudes, ¿no? Inquietudes, experiencias. Por eso decíamos que quizás hay siguiéndonos a través de YouTube o aquí también en el Meet, egresados de la MED, estudiantes avanzados ya en sus trabajos de tesis, o aquellos que, cursando la tercer cohorte, están pensando en su trabajo final. Entonces, la idea no es que tenga absolutamente yo la palabra en este rato que vamos a estar compartiendo, sino que más bien a través de ciertas preguntas disparadoras comencemos el intercambio. Inclusive aquí en este aula de la Facultad de Informática de Comahue, contamos con la presencia de muchos docentes de la maestría, tutores, equipos de gestión,
que también puede colaborar e intercambiar de acuerdo a las intervenciones o preguntas que ustedes vayan haciendo. Bueno, la primera pregunta disparadora que he pensado para provocar el debate tiene que ver con esta pregunta: ¿qué tipo de trabajos finales se esperan dentro de la maestría en enseñanza en escenarios digitales? Como para contarles un poquito y contextualizar, esta maestría tiene ciertas particularidades que hacen que sea una maestría por ahí distinta a las maestrías que estamos acostumbrados a cursar o a las que tenemos tarea docente. Es una maestría digamos, cuya característica particular es que es profesional o profesionalizante, ¿no? Es decir, que tiene como objetivo la formación profesional, ¿no? Para el ejercicio profesional. Y esto hace que el trabajo final de integración tenga ciertas particularidades. Entonces, es oportuno, estemos en el momento de cursado que estemos, de la maestría, que volvamos a reflexionar sobre estas características, ¿no? Y también aquello que se espera de un trabajo final, de un TFI de la MED. Hay aspectos formales, por supuesto, que ustedes saben que están contenidos en el Acta 04 del 23, que plantea que ese es el marco normativo que nos regula, pero también hay algunas otras cuestiones que hemos venido trabajando a medida que fueron apareciendo también proyectos de tesis, ¿no? Proyectos de trabajo finales. Ustedes saben que una cosa es pensar en los papeles, una normativa, pensar un reglamento para un trabajo final, y otra cosa es poner ese trabajo, ese reglamento, esas normativas, ese marco regulatorio, ponerlo en acción. ¿Y cómo lo pusimos en acción? Con nuestros primeros egresados y egresadas, ¿no? Entonces, todavía esto es una tarea que sigue en construcción. De hecho, este Acta 04, que inicialmente fue generada hace unos años atrás, durante el año pasado, recibió ciertas modificaciones que finalmente fueron aprobadas y puestas en vigencia a partir de este año, y que de alguna manera recogieron o recopilaron parte de esa experiencia que nos llevó a revisar este marco regulatorio, esta normativa, ¿no? Es decir, que es interesante volverlo a pensar y recibir a través de ustedes opiniones al respecto, porque esto también nos hace volver a pensar esto mismo que nos hemos planteado a nosotros mismos como nuestro marco regulatorio. Saben ustedes que las carreras de posgrado generan en el marco de los criterios formales de cada universidad, generan sus propios reglamentos. Con lo cual, nosotros nos damos nuestras propias reglas, ¿no?, de funcionamiento en la medida que las normativas superiores de las universidades nos permiten poder trabajar de esto. Muy interesante. Así que bueno, os invito a contestar esta pregunta, desde el lugar que cada uno tenga y pueda plantear algunas ideas sobre qué creen ustedes que sería un trabajo final de la maestría en enseñanza de escenarios digitales. Ideas, preguntas. ¿YouTube? Estoy viendo en YouTube todavía. ¿Nada? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a decir entonces es que hay
una cuestión fundamental, ¿no es cierto?, que es un trabajo que intenta integrar los conocimientos que se han ido apropiando, adquiriendo a lo largo de la formación. Es decir, que es un trabajo que va a recoger, digamos, lecturas, trabajos, actividades prácticas, trabajos finales, de todas o algunas, ¿no es cierto?, asignaturas de la maestría, ¿no? Es decir que, como decía Gloria hace un rato, uno no empieza con la página en blanco, ¿no? Empieza desde un lugar que ya ha venido construyendo durante 2 años de cursado o año y medio de cursado. Entonces, el trabajo final de la maestría es un trabajo de integración de contenidos y de conocimientos adquiridos, ¿no?, de distintas perspectivas que han sido aportadas por docentes y por autores. Y ese diálogo que se entabla entre el material teórico ofrecido por los distintos espacios curriculares, además de, digamos, el diálogo que se entabla con las propias experiencias, casi todos nuestros y nuestras estudiantes de la MED están ejerciendo la docencia en algunos de los niveles del sistema educativo, o han tenido alguna experiencia, aunque en este momento no estén ejerciendo, con lo cual se establece un diálogo importante entre la teoría propuesta por los autores y mediada por los docentes y la experiencia profesional que cada uno de ustedes trae al aula, ¿verdad? Entonces, un trabajo final de la MED es un trabajo de integración de contenidos y experiencias, y también tiene una particularidad en el marco de esta idea de maestría profesionalizante o profesional, que es que tiene que aportar un producido, ¿no? Y en ese sentido, no quiero tomar la idea de producto, porque por ahí se asocia con una cuestión un poco más, una idea más tecnocrática o, si se quiere, mercantilista de la idea de producto, sino que, digamos, hablamos de un producido, es decir, que hay un resultado que puede ser aportado a través del trabajo de integración final de la MED. ¿Y cuál podría ser entonces un producido? Podría ser, por ejemplo, una propuesta pedagógica, una propuesta didáctica, una propuesta de enseñanza, un proyecto, un plan, un programa, ¿no? Que pudiera ser desarrollado en el marco de la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza mediada por tecnologías o en escenarios digitales, en nombre de nuestra maestría, ¿no? Entonces, este trabajo de integración final, digamos, pivotea sobre estas cuestiones. Por un lado, la integración de contenidos conceptuales aportados en el cursado de la MED, y por otro lado, la necesidad o la idea de mejorar algo, es decir, identificar una problemática o aquello que necesitaría ser, a nuestros ojos, ¿no es cierto?, mejorado, modificado en la práctica. Y eso tiene que ver con dos atravesamientos. Por un lado, las prácticas educativas que se dan en contexto, por supuesto, como decía Gloria hace un rato, estas prácticas educativas que tienen como característica primordial que son sociales y que se generan atravesadas por ciertos condicionamientos sociales, políticos, económicos, ideológicos, históricos, ¿no es cierto? Y por otro lado, que estén orientadas a la mejora, ¿no? A que podamos identificar un potencial de mejora en aquello que vamos a tomar como objeto de estudio por este tiempo que sea que implique el desarrollo del TFI. Entonces, esta idea de producir algo, de que algo aparezca y que algo se genere, es muy importante para nuestro trabajo final de la maestría en enseñanza en escenario digital, ¿no?
planteando preguntas. Puede ser sin se escucha bien. Tengo más. Y el lugar para Karina. Sí. No, me plantean dos preguntas. La primera es, ¿cuán innovador tenemos que ser en estos tips, ¿no? Porque puede pasar que frente a lo que vos decís de solucionar una problemática, sí, estamos solucionando y sería como novedosa la solución parece, pero quizás no es tan innovadora la idea frente a que otras personas ya lo han hecho en otras situaciones parecidas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que yo la discutimos un poco el año pasado, pero también la vuelvo a traer, es tenemos que implementarlo. Y ahí otra vez la pregunta que le hiciste hoy a Gloria, que estuvo muy acertada. Sí. ¿Y dónde lo hacemos? Porque eso es un tema que sigue siendo recurrente, es decir, ¿dónde lo hacemos? Porque normalmente, como vos decís, nuestros estudiantes ya están inmersos en el campo laboral, tienen un espacio y nos es más fácil por ahí hacer esa experiencia en su espacio, generalmente porque además ya encuentran el problema ahí. Entonces, vienen y uno plantea, tengo este problema, me encantaría hacerlo así, pero es en mi espacio, y ahí se complica, ¿no? Y si no lo hacemos en el espacio, ¿cómo hacemos para proveerle ese espacio? Porque ese es un tema, cómo proveerle al estudiante un espacio. Bueno, buenísimo. Yo traje todos los problemas, muy nunca una solución. No, muy bien. En primer lugar, creo primero que son todas bienvenidas las preguntas, las de acá y las de otros lugares. En primer lugar, yo creo que ante la primera pregunta, que es lo de la innovación, ¿cuándo algo es innovador? O ¿cuándo mi trabajo puede ser innovador? Entonces, yo lo que creo que ahí hay que revisar es la idea de innovación. ¿Cuándo algo es innovador? ¿Cuándo algo es innovador? Quizás nosotros tenemos la idea de innovación como aquello que es completamente nuevo, original y que no existía desde antes. Y eso es una cuestión que hay que revisar, sobre todo en el campo de la educación, ¿no? Y en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, nosotros estamos revisando también esa idea de innovación que también nos acerca a un paradigma, ¿no es cierto? Esta idea de innovación sobre lo completamente original. En realidad, desde los paradigmas de la complejidad, nosotros hablamos de una idea de innovación relacionada al contexto. Es decir, ¿cuánto es un innovador en este contexto? ¿No? Entonces, este contexto donde acontece esta práctica educativa, que es una práctica social, como decía Gloria, con todo ese peso que tiene decir que es social y situada, puede ser que digamos que esto sea innovador para este lugar. Y puede que no sea innovador para otros lugares, ¿no? Y siempre uno está partiendo, no parte de la nada, sino que parte de experiencias anteriores. Entonces, aunque esto se haya hecho en otro lugar, creo que lo importante es ver cómo yo lo puedo recapturar con la lectura que yo hago situada, contextualizada, ¿no? Hay un autor que habla de la lectura culturalmente situada, cómo uno hace para hacer una lectura del entorno y del contexto de manera situada, pero culturalmente situada, ¿no? Entonces, de repente, una respuesta que para otros lugares fue efectiva, puede ser que en esta no, y viceversa. Pero ¿quién hace esa lectura? Yo que estoy ahí, ¿no? Yo que estoy ahí en ese lugar puedo hacer esa lectura y puedo decir si esto es realmente innovador para este lugar, porque puede ser innovador en un montón de sentidos, no solamente en aquello que tenga que ver exclusivamente con esa idea de originalidad que nosotros tenemos, que es planteada desde una perspectiva. ¿Por qué? Porque esa idea de innovación pegada a esa perspectiva tiene que ver con la posibilidad de que exista una única verdad o una única realidad posible, o un único lugar donde se pueda llegar. Y nosotros lo que planteamos desde la perspectiva de la complejidad es que hay múltiples verdades y múltiples formas de llegar a un lugar e impactar en ese lugar. Entonces, eso es lo que uno entra a jugar ahí y a mirar en ese lugar, ¿no? La pregunta que yo le hacía a Gloria hoy, que me pareció re interesante hacerla, y también me pareció muy interesante la vuelta que ella le dio, porque primero, yo realmente cuando le dije pensé que ella decía, para los que no sé si alguien no lo escuchó, yo le pregunté a Gloria si ella creía que alguien podía, que para nosotros en la gestión de la MED es un tema, si el estudiante puede hacer su tip sobre su propia práctica.
Entonces, Gloria, y yo pensé que Gloria me iba a decir que sí, y ella me dijo no. Después, cuando le empiezo a contar, cuando cuento algo sobre las características del TFI nuestro, entonces ahora ella dice, perdón, sí, ¿no? ¿Y por qué dice sí? Porque si yo estoy pensando que yo puedo modificar mi propia práctica y puedo realizar un ejercicio reflexivo sobre esa propia práctica, es lógico que yo pueda modificar algo ahí, ¿no? Por lo menos desde mi posición, ¿no? Entonces digo, esto, ¿no? Poder pensar en cómo uno va trabajando esto en ese marco del TFI y qué lugar ocupa la investigación en el TFI y qué lugar ocupa la intervención en el TFI. Porque digamos, para mí, ¿no? El TFI se inscribe en una articulación, como si uno tuviera la articulación de la rodilla o la articulación del codo, que no es ni un hueso ni el otro, sino que es lo que une un hueso y el otro, pero a su vez tiene un mecanismo particular y complejo, porque en general no es una sola cosa la que conforma una articulación en el cuerpo humano, ¿no? Haciendo una metáfora. Cuando uno hace ese trabajo de articulación, podemos pensar que de un lado está la investigación y del otro lado está la intervención. Y esa es la gran complejidad y el gran nudo que nosotros tenemos que ayudar a desatar en nuestros propios estudiantes para que el TIC no se transforme en un espacio tecnocrático, como decía Gloria, ¿no? Que no se transforme en algo que no tenga reflexión, que sea aplicar un manojo de recursos con una idea general didáctica y que eso sea todo. Entonces, en ese sentido, digo, está bueno pensar esto. ¿Puedo investigar, hacer mi trabajo de TIC sobre mi propio espacio? Y cuando el estudiante no tiene espacio, ¿cómo hago para que se genere preguntas sobre otro espacio? ¿Qué otro espacio les puedo ofrecer? ¿Qué otros abanicos les puedo abrir? Yo creo que hay una cuestión que es compleja, pero que es muy interesante de pensar. Que nosotros podemos instalar TFI en cualquier espacio donde hay prácticas educativas. Y las prácticas educativas no acontecen solo en las aulas o en las escuelas. Las prácticas educativas acontecen en cualquier espacio. Y pensarlo desde ese lugar quizás puede también permitirnos que nuestros estudiantes abran esa mirada, ¿no? Sí. No sé si respondí ahí. Sí, Moni Eines. Bienvenida, Moni. Te escuchamos. ¿Cómo les va? Bueno, esto que dice Jackie, ¿se escucha bien? Perdón, primero. Perfecto, perfecto. Esto que dice Jackie me parece importante, y me parece importante rescatar algo que Gloria dijo esta mañana. A ver, que el estudiante lo haga en una institución que conoce, esto facilita todo lo que es el análisis institucional. Por otro lado, si el estudiante realmente plantea el TFI, y lo hace como un proceso de reflexión, tomando esta idea de que no somos sabios, que no todo nos sale bien a los docentes. Y si el estudiante pudiera reflexionar, que eso lo vemos poco, sobre lo que sale bien y lo que sale mal de la experiencia, me parece que sería un punto muy interesante, digamos. Me parece que sería una vuelta para los TFI, que en general quedan en la descripción de cómo fue la experiencia y rescatan una serie de conclusiones positivas y como que nunca rescatan qué les estuvo faltando en la experiencia. Cuando sabemos que toda experiencia educativa nunca sale perfecta. Y por otra parte, mirándonos al interior de la maestría, esto último que decía Jackie, me parece que esta cuestión de la educación abierta, de la educación expandida, de la educación ubicua, que nosotros trabajamos en algunos módulos, no hemos logrado hacer la carne.
O sea, nosotros seguimos viendo en general TFI que son de experiencias de aula, digamos. Y esto tal vez nos debiera de llevar a nosotros al interior de la maestría a revisar qué es lo que no estamos haciendo bien para hablar de estas nuevas concepciones de educación, ¿no? A mí me parece que estas cosas que dijo Gloria, digo, porque el estudiante elige la institución que conoce y eso le permite situar la experiencia, o sea, hablar de una reflexión situada. Pero bueno, me parece que faltaría como esta segunda parte de qué sale bien en las experiencias y qué no sale bien en las experiencias. Y nosotros reflexionar sobre esto último, ¿no? ¿Qué nos pasa que no podemos instalar esta idea de educación abierta, de educación expandida, de educación ubicua, a pesar de todo lo que lo hablamos en la maestría, ¿no? Así que bueno, no, eso era lo que me parecía a raíz de lo que estaba comentando Jackie. Gracias, Moni. Sí, creo que iba por ese lado, que completaste un poco la idea que estaba diciendo. Andrés. Sí, buenas. Me conecté un poco tarde, pero quizás ya lo comentaron antes, pero retomando esta pregunta bueno, que había hecho Laura acerca de la parte de la innovación. Y uno de los aspectos que en realidad también se trataron en la charla con Gloria, bueno, en la primera parte de la mañana, que era el último punto que hablaba acerca de del par investigador o investigación y educación, ¿no? ¿Era algo así, Silvia? No me acuerdo si era de esa manera, pero yo creo que, digamos, para poder estar seguros acerca de aquello que podríamos considerar innovador, también es muy importante esa parte que es justamente la de la investigación. Y en el sentido de aquello que estamos, digamos, que cada uno como docente está realizando, si de pronto va a ser en su propio espacio o en un espacio de un otro, digamos, también la forma de poder saber de pronto el nivel de originalidad que podría tener esa propuesta es analizar todas las propuestas, o bueno, la gran mayoría de propuestas que pudieran ser similares. Es decir, que es el aspecto de investigación que se tiene que asociar digamos, al TFI, ¿no? Como otro componente, que no solamente es de la práctica, también es de la parte de investigación. Y digamos, ese aspecto hay que hacerlo de forma seria, digamos, y de la forma más completa posible, para poder estar seguros que aquello que nosotros estamos llevando adelante es algo que de pronto no encontramos, o de aquello que de pronto se ha hecho, logramos encontrar aquello que quizás todavía no se logró, digamos. Y ese también de pronto es un punto que nos ayuda a poder lograr saber si lo que estamos haciendo es original o cuál es el grado de originalidad que tiene, porque de pronto solamente la intervención en una determinada institución en la cual quizás todavía sus prácticas son tradicionales o digamos, o tienen una mediación de tecnología que sea todavía muy básica, digamos, podría, digamos, ser el aspecto de originalidad, digamos. No, quizás no al campo disciplinar, pero por lo menos al sentido de la propuesta en la institución, digamos. Pero bueno, si no contamos con esa parte, digamos, que es sumamente importante y que también de esa forma podemos comparar aquello que nosotros estamos, digamos, como docentes viviendo, digamos, o aquello que estamos observando, que era también aquello que mencionaba Gloria, es la única forma de poder compararlo para poder determinar justamente el grado de innovación o el grado de originalidad que puede tener la propuesta que nosotros estamos intentando llevar adelante, ¿no? No sé si se entiende la idea y qué opina Jackie.
Sí, Andrés, por supuesto que se entiende. Y creo que pensaba en lo que vos decías recién y cómo se relacionaba con lo que decía Moni. Y bueno, y tiene que ver, yo creo, con la pregunta, ¿no? La importancia de preguntarse cosas, porque de indagar, que también lo decía Gloria, ¿no? Esto de abandonar un poco las certezas que uno siempre al inicio tiene porque cree conocer el espacio, por ejemplo, pero bueno, al espacio uno lo conoce desde un lugar, quizás como docente, quizás como estudiante que fue, como colega, ¿no? Como empleado, pero no lo conoce como investigador quizás. Entonces tomar como objeto de estudio algo significa también en algún punto hacer ese proceso de extrañamiento, y cuando uno se siente extraño, ¿no? Y asume esa condición de extrañeza, quizás empieza a preguntarse cosas que están naturalizadas, ¿no? Entonces intenta quitar ese velo de naturalización que tiene lo cotidiano, y que a veces por ser conocido está sumamente atravesado por esos procesos de naturalización. Y también pensaba en la pregunta y la interrogación en el sentido que lo decía Moni, ¿no? Es decir, las certezas también aparecen cuando uno cierra un trabajo de integración final. Y esas certezas muchas veces deberían ser pensadas también en clave de pregunta, ¿no? Mónica decía esto de, bueno, ¿qué es lo que no salió bien en la experiencia, ¿no? O qué es lo que todavía no nos termina de cerrar, o que quizás quedó a medio tiempo o a medio hacer por determinadas situaciones, quizás propias o ajenas, ¿no es cierto?, relacionadas con los contextos a veces. Pero como la pregunta también dispara, digamos, la idea de cierre provisorio en los dos momentos del proceso, al inicio y al final. ¿Moni? No, porque, a ver, me parece que la clave está ahí. O sea, el TFI es una foto de una experiencia que pasa en un determinado momento. Y seguramente, si lo pensamos desde el punto de vista de investigación, debiera dejar abiertas las cosas que no se pueden resolver, no se pudieron resolver o no resultaron como el tesista esperaba, digo, para la continuidad de la investigación. La otra cosa que yo me pregunto es, nosotros tenemos todo levantado. ¿Cuántos de nuestros tesistas miran todo lo que tenemos de trabajos que han sido ya publicados? Digo, me parece que este debiera ser como el primer ejercicio que hiciera el tesista. Bueno, voy a la web y me fijo ya de todo lo que hicieron los trabajos publicados. Y a partir de ahí, ¿cómo relaciono? Porque puede haber trabajos que sean de campo similar, puede haber trabajos que sean de enfoque similar. Digo, los tomo, los leo, los uso como insumo para mejorar mi visión de lo que me voy a plantear. Digamos, me parece que este debiera ser un ejercicio que los tesistas debieran hacer. Bueno, no sé, son reflexiones, ¿no? Gracias, Moni. Sí, nosotros contamos con el repositorio, ¿no es cierto?, de nuestra... Por eso mismo. Sí. Hasta hace un tiempito no lo teníamos, por suerte ahora sí lo tenemos, y es insumo para el espacio de acompañamiento a los TFI también. Así que es importante este punto de partida, ¿no? Preguntarse al principio, ¿no?, ¿qué hay investigado sobre este tema? ¿Qué caminos han sido recorridos sobre este tema? Y así iniciar el proceso de búsqueda y de investigación a partir de esa pregunta, ¿no? Claro, porque es lo que es el principio del investigador, o sea, el estado de campo, y a partir de ahí sigo. Tal cual. Hay una pregunta perdón, hay una pregunta en el canal de YouTube. Sí, por supuesto. Bueno, es de Cristina Sayat y pregunta: ¿qué tal si, de acuerdo a los perfiles profesionales de los magistrandos, se generan situaciones problemáticas con su objeto de estudio explícito, de modo tal que ellos elijan libremente? Pero eso es así.
Claro, parece que lo preguntó antes de que lo mencionara. Ujú. Sí, en realidad, digamos, bueno, acá está cómo y cuándo elegir el tema de TFI, ¿no? ¿Cómo? Bueno, de acuerdo al interés de cada uno, ¿no es cierto? Es decir, cada uno desde su propia disciplina, desde su propio campo disciplinar y también desde su propio contexto, ¿no es cierto? Puede elegir a través de las preocupaciones que va teniendo, ¿no? Una temática, un objeto de estudio, que obviamente al principio es, digamos, algo que me interesa investigar. De ahí en adelante se empieza a tomar forma y a tomar cuerpo a medida que uno va haciendo estos procesos en principio de exploración, exploración en el campo, ¿no es cierto? Es decir, esto de decir, bueno, lo quiero hacer en una escuela, lo quiero hacer en una escuela primaria. Bueno, entonces lo primero que hago un poco es explorar ese campo, ¿no? Si ese espacio me es conocido, trato de mirarlo con otros ojos, es decir, con los ojos de alguien que recién llega, por ejemplo, ¿no? Y si ese espacio no me es conocido, empezar a circular por ese espacio, algunos autores hablan del vagabundeo, ¿no? Uno como vagabundeando por el espacio y tratando de mirarlo, ¿no? Desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y después uno empieza a investigarlo también desde qué han investigado otros sobre este tema, es decir, cuál es el estado de situación que tiene esta temática desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista investigativo, ¿no es cierto? Que es lo que decíamos recién. Siempre uno lo hace en relación, digamos, a su propio campo de interés, ¿no? Es decir, su propia disciplina, su propio campo disciplinar. Por supuesto que el TFI de la maestría está orientado a vuelvo a decir, a la enseñanza, ¿no? Es decir, parte de la idea de investigación educativa en escenarios digitales atravesados por tecnologías, ¿no? Y eso es una particularidad de esta formación, que va a tener que atravesar todos los trabajos finales de esta maestría, ¿no? Entonces, por supuesto que, volviendo a la pregunta al planteo del canal de YouTube de esta colega, por supuesto que uno elige de acuerdo a sus propios intereses, pero también lo hace dentro de un marco, que es el que ofrece la maestría, ¿no es cierto? La formación que uno ha elegido y que además tiene un marco regulatorio, que es lo que decíamos, que es el Acta 04 del 23. No sé si hay alguna otra pregunta más. La misma Cristina agrega que es algo que les interesa investigar, pero mi planteo es que la propuesta salga desde la MED y ellos sobre esa base elijan. Bueno, eso lo podemos contestar un poco entre todos, ¿no? En realidad, cada uno de los espacios, creo que cada uno de los espacios curriculares que ofrece la maestría es en sí mismo una invitación a investigar desde esos lugares, ¿no? Cada uno de los docentes responsables y cada uno de los tutores en sí mismo podrían contarles a ustedes sus propios objetos de investigación y podrían invitar a los estudiantes de la MED a sumarse como pasantes, como investigadores externos, como ayudantes, digamos, como parte integrante de proyectos donde también puedan ustedes encontrar un germen para investigar. Es decir que indirectamente hay allí una invitación y también digamos, un catálogo, si quisiéramos decirlo, de posibles temas o áreas de investigación. Respecto a que la MED le diga digamos que la maestría le diga al estudiante en qué debe investigar, yo en eso no estoy de acuerdo, digamos, me parece que no corresponde, y que sí el maestrado tiene que tener una búsqueda activa de su propio objeto de investigación. Y uno podría hablar muchísimas cosas de por qué esto es así. Yo solamente voy a decir una para no extenderme demasiado, en todo caso que el resto de los compañeros de la maestría pueda dar su opinión si quiere. Pero a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales es que para hacer un trabajo final de maestría nosotros vamos a estar por lo menos, según la normativa, 18 meses llevando digamos, a veces sobre nuestras espaldas, a veces a UPA, a veces con más cariño, a veces con menos, vamos a ir llevando un tema de investigación.
con lo cual tiene que haber un motor de deseo muy importante y sobre todo de un montón de otras emociones, como por ejemplo, además de las incertidumbres, amor por el trabajo que uno está haciendo. Entonces, si alguien viene y me impone un tema o me dice un área o me plantea una línea, difícilmente yo creo que uno pueda sostenerlo durante mucho tiempo. Y esto sí lo digo desde la experiencia, no propia por suerte, pero sí de haber participado de muchos cursos, talleres de tesis, talleres de tutorías de investigación en el grado y en el posgrado, donde hay muchas experiencias donde a los estudiantes se les dice en qué investigar. Y como lo sienten como una experiencia ajena, terminan sufriéndolo muchísimo. Entonces, no solamente lo digo desde el punto de vista pedagógico, que no me parece conveniente, sino que también lo digo desde el punto de vista personal y efectivo. Sí, porque Alina nos puede contar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además, lo que suele pasar en muchas ocasiones es que cuando uno inicia un trabajo o que quiere empezar con una idea, muchas veces esta cambia, hasta a veces completamente, cuando inicia el diálogo con el director, que esa relación de director, tesista, es tan importante y tiene que ser tan estrecha que una vez que comenzamos a trabajar en conjunto, y a través de ese trabajo a veces cambia completamente la idea con la que uno inicia y surgen nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos proyectos de trabajo, y también esa es la riqueza del trabajo en sí. Hasta capaz que cuando uno ya tiene escrito casi por completo el plan y vuelve a los objetivos, nos damos cuenta ahí mismo que no era lo que queríamos, o que nos disparan otras ideas que incluso sean más potenciales. Entonces, eso también ayuda a buscar y pensar en una propuesta o un tema en especial para trabajar. Gracias. Sí. ¿Cari? No, que yo iba a agregar que por lo general las prácticas sientan también temas que se va a tratar en los trabajos finales, y muchas veces lo que nos suele suceder es que sobre el final nosotros damos los optativos, se enganchan también con esos temas de los optativos y hacen que cambie tal vez la temática que ellos iban a abordar en el trabajo final. Entonces, muchas veces también tiene que ver con eso, con esos nuevos conocimientos que van a aparecer. Andrés. Sí, un poco retomando lo que habías dicho, Jackie, y también algo que había mencionado Gloria. Digamos, sobre cada uno de los espacios que provee la MED, digamos, se están observando diferentes dimensiones, digamos, que son necesarias para poder abordar, digamos, es como la caja de herramientas para poder abordar la propuesta. Pero yo creo que algo que por ejemplo, mencionaba Gloria, era esto de que quizás cada vez que uno va atravesando alguno de los espacios, ir como haciendo ese borrador, ir guardándose como aquellas cosas que son de interés, que de pronto podrían llegar a ser el disparador para poder elegir justamente el tema, o la base, digamos, de aquello que podría llegar a ser como la necesidad, digamos, que es algo que hay que definir dentro de la propuesta. Definir, lograr hacer el diagnóstico de una problemática y después definir aquello que sería la necesidad que de pronto, a partir de la cual la propuesta daría su solución, digamos. Y no es fácil hacerlo si, digamos, para eso la maestría se supone que prepara en los diferentes espacios, y entonces desde cada uno de ellos hay algo que se aporta que ayudaría justamente a, de pronto, encontrar también problemática, diagnosticar la problemática, encontrar las posibles necesidades y definir de pronto la solución, ¿no? Entonces, es muy importante que los maestrandos logren rescatar de cada uno de los espacios curriculares, de cada uno de los espacios que van atravesando a través de la MED,
aquello que de pronto van a necesitar, digamos, para poder llevar adelante la definición de la propuesta. Y otra de las cosas que mencionaba Jackie, que era esto de decir que el tema tiene que estar elegido por el maestrando, es esta idea de que tiene que tener amor por aquello que está haciendo, porque también, bueno, como seres humanos nos atraviesa la vida, y entonces generalmente estos momentos que son de finalización son momentos, digamos, de un aspecto psicológico bastante grande. O sea, el cierre de cosas siempre nos genera un impacto fuerte, y cuando no es aquello que nosotros queremos hacer, digamos, siempre lo vamos a dejar de lado. Y entonces es aquello que se relega, que se termina relegando. Hacemos todos los cursos, los hacemos todo en tiempo y forma. Cuando llega el momento de hacer el trabajo final, como es ese momento como de cierre, empezamos a relegarlo. Y cuando además no es algo que nos gusta hacer, digamos, porque nos impusieron a hacer eso, es peor todavía. Y en esos 18 meses nos puede pasar de todo. Entonces nos atraviesa la vida siempre la tenemos y siempre nos pasan cosas. Entonces tratar de que a la vez podamos llevar adelante el desarrollo del TIF o del TFI, tiene que ser siempre sobre algo que queramos hacer, que tengamos amor por hacer eso, digamos. Porque si no realmente va a ser mucho más difícil, ¿no? Sí. En función también y siguiendo esta línea de Andrés y que uniendo la pregunta que hace la maestra Ana, cada uno de los que participan en la MED tienen un bagaje cultural y formativo. Entonces, la idea sería de cómo puedo ampliar eso que yo traigo y ahí empezar a transitar qué me ofrece cada espacio de la maestría. Porque también tiene que haber una ligación con lo que uno viene haciendo, porque no es que uno va a salirse de, digamos, de lo que tiene su experticia. Entonces, asumir que lo que uno trae como profesión necesita ser enriquecida. Y entonces, revisar qué cosas yo traía, que es la invitación que nos hace Gloria, qué cosas yo puedo revisar y reconceptualizar y ver. Ahí podrán salir algunos temas. Luego voy a lo que recibo en los distintos espacios curriculares o unidades, como decía, estaba más Gloria, y qué me está aportando. Entonces, ¿cómo puedo yo ampliar mi perspectiva de lo que yo traía? ¿Cómo puedo generar nuevas categorías a partir de este insumo que me da los escenarios digitales? Y cómo resignificar en un codo a codo con el director, porque me parece que también es el otro aspecto, que el director vaya siendo como el soporte del diálogo de esas preocupaciones mías, porque también bregamos, y esta fue otra idea que dijo Gloria, por la emancipación profesional de cada uno de nosotros. Entonces, si hay una maestría y me va a decir lo que yo tengo que hacer, estamos complicados, porque hoy necesitamos decidir muchas cosas en el sistema educativo. Entonces, como cuánto yo estoy mirando este sistema educativo, como cuánto tengo de preocupaciones sobre lo que pasa ahí, ¿qué puedo aportar yo desde ahí por mi formación? ¿Qué me aportó la maestría en cada uno de sus espacios? Y ahí el diálogo con el director tiene que cuajar para pensar ese recogido, digamos, recoger eso que puedan acordar. Pero también me desisto de la idea de que me digas lo que tengo que pensar, ¿no? Y me parece que lo mejor es cuando uno puede revisar lo que uno trae para ampliarlo. Sí, yo lo que creo ahí, que me estaba dando vueltas en esto que los escuchaba recién, es que acá tiene que haber un trabajo. O sea, acá, digamos, el trabajo final de la maestría es una invitación a trabajar.
No es una invitación a, bueno, veamos cómo vamos y veamos qué me dice el director y voy para acá y voy para allá. No, tengo que tomar decisiones, tengo que tener firmeza respecto a eso, ¿no es cierto? Tengo que sentir que tengo el poder de hacerlo, ¿no? Que tengo la capacidad, que voy a tener las habilidades, y que me voy a equivocar, pero que voy a poder, digamos, sobrellevar esa equivocación y que voy a tener angustia, pero lo voy a saber sobrellevar, y que voy a tener incertidumbre, pero digamos, hay un trabajo de autonomía, desarrollo autónomo, ¿no es cierto? Y de empoderamiento también, porque a veces nosotros venimos también de un trabajo que a veces es muy monótono, que es muy heterónomo, que es un trabajo que a veces nos tiene desganados, ¿no es cierto? Donde es mejor si no haces preguntas, es mejor si no curioseas tanto, es mejor si seguís haciendo año tras año lo mismo, si total aquí no le importa, ¿no? Muchas veces uno viene acostumbrado de eso a la maestría, ¿no? Pero si uno está acá, está buscando otra cosa, es porque está buscando otra cosa, si no, estaría en otros espacios o no estaría en ninguno, digamos. Entonces, esto que decía Gabriel hoy de habitar el espacio en función de lo que hablábamos con Gloria, tiene que ver con eso. Habitar el espacio de la maestría es también habitar el espacio del trabajo final, que es un poco lo que decía Andrés, ¿no? Que no nos desinflemos al final, ¿no? Porque si nosotros venimos con un desarrollo, bueno, yo voy a ver cómo me llevan, si trato de meterme en un grupo de trabajo, capaz hago lo menos posible, pero después veo cómo sorteo las materias y termino así la maestría. Es lógico que si a mí me proponen hacer un trabajo autónomo donde yo me tenga que hacer cargo de encontrar un propio objeto de estudio, cosa dificilísima, encontrar un propio objeto de estudio, y probablemente no tenga ganas de hacerlo, y capaz lo termino dejando por eso también. Entonces, hacer ese proceso de reflexión interna es parte del trabajo final, ¿no? Hacerme cargo de lo que yo asumí como formación, y hacerme cargo del proceso de aprendizaje que voy llevando en la maestría, y hacerme cargo de cuidar mi proceso de aprendizaje. Y hay un detalle que quizás sea menor, pero es pertinente, que tiene que ver, en realidad tengo dos comentarios al respecto. El primero es que para la maestría, y particularmente para el espacio de seguimiento del trabajo final integrador, son 700 en este caso actualmente, algo así como 700 maestrando, ¿no? Es casi imposible estar o disponer de un tema y un director para cada uno de los maestrandos. Esto como dato numérico, es muy difícil tener una propuesta para cada maestrando que inclusive es un mundo, hablando de su perfil, de su disciplina y demás. Pero amén de todo lo que estamos diciendo, que me parece que está bien, que la responsabilidad debe de caer principalmente en el maestrando, desde las coordinaciones de cada una de las universidades, nosotros estamos atrás de ese trabajo. Quizás, de hecho, y no de forma, pero estamos todo el tiempo buscando directores, tenemos listas inclusive de directores y posibles temas, pero estamos todo el tiempo atrás del maestrando, de su perfil, de los temas en los que viene trabajando y tratando de buscarle un tema, un director, un espacio donde trabajar. O sea que quizás sí lo hacemos de hecho y no de forma, pero se le da un acompañamiento al maestrando. Sí, seguramente. Seguramente es así, y hay como muchos lugares de apuntalamiento, ¿no? Porque no es que uno llega al trabajo final digamos, y queda solo. En realidad está acompañado por el director, por el codirector, por el equipo digamos, de tutores institucionales, cualquiera de los docentes que han pasado. Nadie se va a negar a ayudar o acompañar, pero también digo, en ese sentido también tiene que haber un trabajo de quienes asumimos el lugar de ser estudiantes de maestría, ¿no? Tiene que haber un impulso de pedir esa ayuda, de requerir esa ayuda, ¿no es cierto? Y digo, cuando yo les decía hace un rato bueno, yo puedo pedirle a un docente que me gustó, cómo me dio la materia, o a un tutor, preguntarle, profe, ¿en qué trabajás? ¿Qué investigás? ¿En qué materia estás? ¿Me puedo sumar con vos? ¿Puedo trabajar con vos? ¿Me podés ayudar? Digamos, esa cuestión que también tiene que ver con la autonomía, ¿no? Y con el empoderamiento que uno tiene que tener,
y también con el cuidado del propio proceso de aprendizaje, tiene que ser una característica de un estudiante de maestría, ¿no? Muchas veces eso no se da con habitualidad, pero que no se dé o que yo no lo requiera no significa que no esté disponible, ¿no? Los equipos docentes de esta maestría se eligen con muchísimo cuidado. Entonces, porque cuidamos la maestría y la cuidamos a través de sus estudiantes y la cuidamos a través de sus docentes, ¿no es cierto? Entonces, pedir el requerimiento cuando uno lo necesita, cuando uno tiene la inquietud, es una cuestión que es posible y que es factible. Acá, en este planteo de principales dificultades, que en realidad tiene implícita la pregunta de cuáles serían las principales dificultades al momento de preparar un PPI, la reglamentación plantea que primero yo tengo que presentar un plan, ¿no? Es decir, un proyecto, una guía hacia dónde quiero ir, donde constan las principales cuestiones referidas a qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer, quién me va a acompañar, ¿no? Ahora me estoy acordando de que había una pregunta que vos me habías hecho, Laura, de si lo tenemos que implementar sí o sí. Que esa es una dificultad que no lo respondí en ese momento y ahora me lo acordé, pero también suele ser una dificultad ¿cuál es el alcance del trabajo que yo voy a hacer? ¿No? ¿Cuál es el alcance? ¿Yo tengo que hacer solo una instancia de planeación de algo? ¿De una propuesta de mejora? Identifiqué una propuesta de mejora, identifiqué una problemática, algo que yo pudiera ofrecer una solución o mejorar algo, ¿no? En una práctica educativa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuál es el alcance? ¿No? Bueno, no hay nada preestablecido al respecto en la mente. En realidad es un acuerdo que uno hace con el director. Esto que decíamos, que decía Jorgelina, que decía hace un rato Gaby también, que decía Silvia, de que uno entabla un diálogo con el director donde uno analiza muchos aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es mi disponibilidad de tiempo? ¿No? ¿Cuáles son los requerimientos formales que tengo desde la maestría respecto a los tiempos? ¿Cuáles son mis posibilidades de encontrar un contexto institucional, por ejemplo, o organizacional, donde yo pueda, digamos, insertar mi trabajo, ¿no? ¿Qué disponibilidad tengo desde ese lugar? Porque también el objeto de estudio me ofrece ciertas resistencias. Me ofrece resistencias teóricas, porque a veces no es tan fácil abordar los objetos de estudio, pero también me ofrece resistencias empíricas, prácticas, ¿no? A lo mejor yo quiero ir a implementar digamos, una propuesta mediada por tecnologías en una institución donde los directivos me dicen no, acá no. Entonces, bueno, uno tiene que hacer todo ese análisis. ¿Con quién hace ese análisis? Con el director, ¿no? Con el equipo que lo va a dirigir y llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el alcance? La maestría no dice cuál es el alcance. Nosotros ponemos el alcance. Nosotros podemos pensar, planificar esa intervención, podemos planificarla, podemos aplicarla, podemos desarrollarla, ¿no? Podemos evaluar ese desarrollo que hicimos para luego volver a plantearnos preguntas, por ejemplo, nuevamente, preguntas que vuelvan a iniciar la investigación para mí o para otros que lean mi trabajo, ¿no es cierto? Pero siempre tengo que eso dejarlo claro desde el principio. Yo lo tengo que tener claro primero y después lo tengo que volcar de manera clara en un escrito, que es el plan. Entonces, una de las dificultades del plan es cuál es el alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Y otra de las dificultades es poder establecer la pertinencia, que es lo que yo decía al principio. ¿Este trabajo que yo pienso hacer es pertinente para esta maestría? ¿Es interesante? ¿Este trabajo es actual? ¿No? ¿Tiene actualidad? ¿Este trabajo es importante? ¿Es relevante? ¿Para quién? Para mí primero, para la maestría segundo, para el campo disciplinar en el que yo me desempeño tercero, y para la organización, la institución o los actores o el contexto para el cual estoy pensando esta mejora. ¿Es relevante? Bueno, todas esas son un cúmulo de dificultades que pueden aparecer y que uno va despejando al momento de elaborar un plan, ¿no? Que obviamente, vuelvo a decir, lo hace con el director, ¿cierto? Con el director en principio, después lo hace con un montón de otras personas,
lo puede hacer con sus propios compañeros de trabajo, si lo va a hacer en la institución, con los directivos, con docentes de la maestría, con el coordinador o tutor institucional de la MED, con el equipo de gestión de la MED. Es decir, hay un montón de espacios donde uno puede entrar en diálogo. ¿Vamos cortando? Vamos cerrando porque ya... Vamos, te voy a explicar el otro. Bien, bueno, un poco esto, el vínculo entre el director y el tesista ya lo hemos estado viendo, hemos estado hablando de esto, de la importancia, ¿no? Y una de las sola cosas, 2 minutitos nada más, Cari, ya cierro. Ustedes pueden, digamos, quien va a hacer un trabajo de tesis, sea de una carrera de grado o de posgrado, seguramente cuando elige a alguien para que lo dirija es porque reconoce, como decía Gloria, hay un reconocimiento sobre ciertas cuestiones, cualidades, habilidades, conocimientos que esa persona tiene, pero también de alguna manera lo conoce, o porque fue docente, o porque es compañero, o porque es de la misma universidad, o porque en alguna vez habló con esa persona, o le gustó algo, pero supuestamente lo conoce, ¿no? Lo que hay que tener claro es que la relación entre un director y un tesista es un vínculo, y como todo vínculo se tiene que crear, no nace espontáneamente, y no porque yo lo conozca de otro ámbito, digamos, o en otras instancias, o en otras experiencias, ya está dicho todo. No, este vínculo hay que trabajarlo, reelaborarlo, resignificarlo, volver a hacer negociaciones, plantear formas de trabajo, revisar modalidades de trabajo, para que ese vínculo vaya creciendo, porque es un tiempo largo el que uno va a estar en contacto, y hay muchas cosas que van a atravesar, como decía Andrés, nos pasan muchas cosas en 18 meses. Entonces es un vínculo que hay que generar, y es un vínculo que hay que reeditar y revisar todo el tiempo, basado para mí en 2 cosas. Por un lado el compromiso, y por otro lado la confianza. Si no hay compromiso y no hay confianza, difícilmente cualquier vínculo crezca, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, hasta ahí creo que... Aunque a veces mucha confianza hace que el tesista no avance. Quería comentar, yo he tenido experiencias de que no me conocían. Bueno. No me conocían en absoluto. Bueno. Y se han acercado, pero creo que sí es importante lo que vos decís, el vínculo, y plantear claramente la modalidad de trabajo. Entonces, yo trabajo así, ¿te parece? Tenés la opción de decirme, mira, no voy por acá, porque mis tiempos no dan, porque... Pero me parece fantástico esto de decir, bueno, el vínculo es re importante, porque pasan cosas en la vida, y el director de algún modo, si bien no es el psicólogo, pero a veces terminamos siendo de algún modo, ¿sí? El psicólogo necesitan, tenemos que acompañar, y en algunos momentos vamos a tirar y en otros vamos a aflojar, porque la vida nos va pasando. Y en eso también tiene que dar claro, por eso insisto, la metodología al principio, nos juntamos con el tesista. Porque a mí ya me ha sucedido de no conocer al tesista, y el tesista no me conoce. No me he detenido en ningún espacio. Sin embargo, nos llevamos divinamente, pero aclaramos la entrada al juego. Y a partir de ahí, creo que eso es un punto importante. Jackie, y esto de tener presente toda la documentación que ya tenemos en el sitio de la MED, ¿no? Porque el acta 423 es un acta que tiene que tener siempre a mano, que nos dice qué se entiende por trabajo final, cuáles son sus partes, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver con el formato que uno también espera, ¿sí? Entonces, no olvidarse que en el sitio web de la MED nosotros tenemos toda esa documentación que la tienen a mano, y que de alguna manera también siempre tienen ese contacto con los coordinadores, como dijo también Gabriela, ahí son los que están siempre siguiendo y recordándoles también en las fechas, ¿no? Porque una de las cuestiones, algo que también ellos suelen preguntar es hasta cuándo pueden hacer el trabajo final, cuándo se vence y demás. Bueno, toda esa información nosotros la tenemos en el sitio web de la MED. También está la rúbrica, que la rúbrica es un instrumento muy importante, de alguna manera explicita cuáles son estos aspectos, dimensiones que uno tiene en cuenta al momento de evaluar este plan al inicio. Y es algo que ellos tienen a mano y que muchas veces lo desconocen,
y que, bueno, recién se enteran cuando nos llega una devolución. Entonces, saber que tienen toda esa documentación a mano, que nos tienen también a nosotros, que somos los que vamos a poder entonces ir haciendo ese acompañamiento. Jackie, entonces, bueno, muchas gracias. Jackie, un aplauso para